Lustó en el Senado. Vamos. Presidenta, gracias, presidenta. Voy a votar en contra del DNU y la razón es muy sencilla: el DNU es inconstitucional. Y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar. Y no lo digo yo, lo dicen todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina. Desde Gargarella a Sapsay a Ramírez Calvo. ¿Quién es Ramírez Calvo? Un jurista que asesoró jurídicamente al propio Sturzenegger, como Sturzenegger lo dijo. Y Ramírez Calvo dice que esto así es inconstitucional. Son más de 300 artículos, derogan más de 80 leyes, ¿sí? Y no deberíamos tener más nada que discutir. Alfonsín decía que en democracia las formas son el fondo. Insisto, en democracia las formas son el fondo. En los países donde rige el imperio de la ley, cuando alguien dice eso es ilegal, se acaba la discusión. En los países donde no rige el imperio de la ley, cuando alguien dice eso es ilegal, se empieza, bueno, pero si lo hago yo, que en realidad tengo buenas intenciones, o en realidad lo hizo el otro antes. Entonces, insisto, es ilegal. Y los que se llenan la boca hablando de Estado de Derecho y se llenan la boca hablando de instituciones y la importancia que las dos cosas tienen para el desarrollo, hoy miran para el costado y defienden algo que es inconstitucional a todas luces. Y lo pueden justificar en algunos casos por convicción, porque las mutaron, en otros por conveniencia, en otros por temor, porque este es un presidente y un gobierno que amedrenta y atemoriza, que amenaza, o también porque el fin justifica los medios, ¿sí? Y no es de ahora. Voy a leer algo que dijo Aníbal Fernández en ocasión de los decretos de Néstor Kirchner. Así está en la Constitución, ¿por qué no se va a usar? Además de la necesidad y la urgencia, también se incluyó la conveniencia como factor para usarlos. Mentira, lo acaba de reconocer el senador preopinante. Ahora lo dice Sturzenegger, dijo en una entrevista, el gobierno no mandó las medidas al Congreso porque la idea es mostrar una imagen de cambio de régimen. Bueno, la conveniencia no está entre los elementos para decidir qué curso se toma, si una ley o si me conviene mandar un DNU. Hay fallos de la Corte, ¿sí? Para la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo corresponde descartar criterios de mera conveniencia, puesto que la Constitución no habilita elegir discrecionalmente entre la sanción de la ley o un decreto. En otros fallos, cabe descartar de plano, como inequívoca premisa, los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo. Entonces, los que avalan esta herramienta hoy o antes, a cualquier costo, en el fondo están creando un monstruo. ¿Qué monstruo? Imagine, el que está escuchando, que imagine el presidente o la presidenta que más aborrece, al que más miedo le tiene. Imagine que esa es la persona que ahora está en el poder. Imagine que ahora puede usar este DNU en contra de todo lo que uno cree. Bueno, eso es lo que está pasando. Y eso es lo que tenemos que votar. Entre 1853, al presidente que le gusta irse para el pasado, y 1989 hubo 30 DNUs. En 146 años, 30 DNUs. Desde julio del 89 hasta el año 94, es decir, con Menem, ídolo del presidente, y hasta la reforma de la Constitución, hubo 308 en 5 años. 308 en 5 años. Con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner hubo 318. Entonces también, sí, cuando escucho ciertas cosas, se avalaron comportamientos que ahora se niegan. Algunos pensamos y creemos que nunca es un buen momento para avalar esos comportamientos. Ahora es cierto, la reforma del 94 incorporó el DNU para acotarlo, como dijo el diputado preopinante, para acotarlo. Puedo leer acá, tengo convencionales constituyentes, García Lema, Quiroga Lavie, Ramón Mestre, Maqueda, Iturraspe, el que quieran. Lean lo que dijeron, ¿sí? Lean lo que dijeron. ¿Qué hacen falta? Circunstancias excepcionales, ¿sí? Podemos leer también qué son las circunstancias excepcionales de acuerdo a la Corte. No son nada de lo que el DNU, el propio DNU, nos dice cuál es la necesidad y la urgencia en los considerandos. Que exista imposibilidad de trámite ordinario. Bueno, podría haber llamado en la convocatoria extraordinarias a tratar una ley espejo, como le pedimos inicialmente en el radicalismo, no lo hizo. Presentó la senadora Lozada, el diputado Tetaz, ley espejo porque el oficialismo no lo presentaba, no se trató. Hay una miríada de proyectos que van en la línea de muchas de las cosas que se hacen en el DNU, no se tratan ninguno.
Otra vez, no es la conveniencia, no es que a alguien le gusta ir por esa vía porque le parece más fácil, porque no quiere discutir, porque no quiere debatir. Y hay otra cosa muy importante, que es la transitoriedad. La Corte ha rechazado DNUs donde lo que se hace es una modificación permanente de las cosas, porque si hay necesidad de urgencia, tiene que ser una medida transitoria para resolverlo. Después viene el trámite ordinario. Es decir, no hay circunstancias excepcionales, no hay imposibilidad de trámite ordinario y no hay transitoriedad. Entonces el DNU es inconstitucional. Y aquellos que se visten con Alfonsín, ¿sí?, recomiendo que lo lean. No hace falta que lean los libros, pero voy a decir lo que Alfonsín dijo en la Convencional Constituyente. Dijo, este sistema de ideas, que era lo que estaban debatiendo, resta fuerza al presidencialismo argentino. Porque para los decretos de necesidad y urgencia era necesario establecer una norma que pusiera coto a esto, para que los presidentes del futuro tuvieran limitaciones expresas que evitaran el gobierno por decreto. Eso es lo que decía Alfonsín. Como al presidente le encanta citar a Alberdi, ¿sí?, y ya dijo el presidente de la Corte Suprema que hay muchos que lo citan, pero no lo leen, voy a decir lo que decía Alberdi en Bases, ¿sí?, criticando la Constitución del Paraguay de 1844, que permitía los decretos de necesidad y urgencia. Decía, era la Constitución de la dictadura, porque no importa que formalmente reconozca la división de poderes, después lo echa por tierra declarando que la autoridad del presidente de la República es extraordinaria cuantas veces fuese preciso para conservar el orden, y aclara él, a juicio y por declaración del presidente, se supone. Entonces nosotros queremos debatir temas porque ya sabemos que la Argentina está mal y que requiere reformas en todos los frentes. Queremos una sociedad moderna de iguales y para eso necesitamos un Estado que sea eficaz y sensible, lo hemos dicho un montón de veces, ¿sí? Estamos a favor de eliminar gastos, estamos a favor de eliminar regulaciones, todas aquellas que no le rinden ningún beneficio a la gente, así podemos bajar impuestos. Ahora, insisto, ley espejo, hay dos presentadas en las dos cámaras, no lo quieren tratar. ¿Está la comisión trabajando? No sé, hubo que emplazarla para que se conformara la comisión, hubo que emplazar al presidente de la Cámara de Diputados para que se conformara. Ya van 3 sesiones. ¿Qué debatieron? Nada. ¿Invitaron funcionarios? ¿Vino alguno? No vino ninguno. La verdad es que no deberíamos discutir ninguna otra cosa que no sea la constitucionalidad. Pero discutamos el resto, ¿sí? Perfecto. Nosotros hemos presentado proyectos para eliminar el registro automotor, para asegurar la esencialidad de la educación, para la reforma laboral, para la eliminación de las jubilaciones de privilegio, para hacer otra fórmula de ajuste para los jubilados para que no pierdan poder adquisitivo. Nada de eso se trata. Vayamos a otra cosa del contenido. Reforma laboral. Estamos todos de acuerdo. Inclusive la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un poco tarde, ahora dice que sí, que hay que hacer una reforma laboral. Entonces, se ve que hay consenso para hacerlo. Esta reforma laboral así tiene cosas buenas y cosas malas, la del DNU. No podemos debatirla como corresponde, parece que no. Ley de alquileres. Podría citar lo que dije yo cuando se debatió la ley de alquileres en diputados diciendo las consecuencias negativas que iba a tener. Ahora, esa ley tenía cosas buenas y cosas malas. Las malas ya las vemos. Las buenas era que determinaba taxativamente cosas como a quién le tocan las expensas extraordinarias o a quién el ingreso, el impuesto inmobiliario y a quién el ABL. Entonces ahora solamente derogamos y es la ley de la selva. El DNU tiene reformas del Código Civil, particularmente un artículo que es medular, que es el 958. Vamos a reformar el Código Civil por DNU, porque a alguien se le ocurrió. Con los combustibles, ¿era mala la política del gobierno anterior? Sí, que atrasaba los precios y pasamos de tener superávit energético a déficit energético. Sí, era mala. ¿Es mala esta de liberalización absoluta? Sí. ¿Y abrupta? Sí. Es mala, las dos son malas. Antes se regulaban las prepagas de determinada manera que le cargábamos cada vez más cosas y le regulábamos el precio y era un problema y le pagaban cada vez menos a los prestadores. ¿Era malo? Sí. ¿Esto de ahora de la desregulación absoluta es mala? Sí. Hay un montón de familias que se están quedando sin prepaga y encima si tienen una precondición para saltar a otro lugar, ¿cómo hacen? Se están quedando sin cobertura. Suben los medicamentos, 110% subieron los medicamentos, se venden 10 millones menos de medicamentos por mes en la Argentina. Suben los colegios, con lo que eso implica para las familias. Suben las tasas de tarjeta de crédito, con lo que eso implica para que pierda ingreso y ahora se tiene que financiar. Mientras tanto, baja la actividad económica, bajan las jubilaciones, bajan los sueldos, suben las tarifas.
y pretenden decir que un DNU que tiene la privatización de clubes y la importación de neumáticos usados, ¿todo eso es urgente? Urgente es lo que está pasando en la realidad. Pero voy a agregar un tema adicional de por qué eso no se debe tratar el DNU. Digo, lo más importante es que es inconstitucional. Lo otro es que hay parte del contenido que es buena, parte que es regular, parte que es mala, parte que es muy mala y parte que es irrelevante. Desglósenlo en una ley y lo vamos a tratar cada una como corresponde. Pero lo último es, tiene emergencias el DNU también, ¿sí? Y es una delegación de poder y tenemos que preguntarnos a quién le delegamos poder, ¿sí? Yo voy a describir algunas cosas que el presidente dice a sí mismo. Dice que es anarcocapitalista, pero como se choca con la realidad, solamente es minarquista, es decir, que no quiere, lo único que quiere que provee el Estado es justicia y seguridad. Ni educación, ni jubilaciones, ni salud, nada. ¿Qué más? Es insensible cuando dice que los jubilados, solamente hay 15% de pobres los jubilados, entonces le vamos a seguir castigando las jubilaciones, es lo que dice el presidente. Es insensible. Bueno, muy bien, está hablando Martín Lustó, el presidente de la Unión Cívica Radical, ya adelantó que va a votar en contra. Una cuestión, muchas cosas interesantes, mucho para analizar, está Martín Tetaz, que nos sigue acompañando, ya de suma Nacho Ortelli. Quiero dejar esta idea nada más. La única persona que decide, o el único organismo que decide si un DNU es legal, es constitucional o inconstitucional, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Lustó ya decidió que es ilegal. ¿Sí? ¿Válido su mirada? Por supuesto que sí. Él dice, es ilegal, ya está. No, eso lo dice la Corte. En donde mueren las palabras, ¿sí? En materias jurídicas, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El titular de la Unión Cívica Radical ya adelantó que vota en contra. ¿Te nombro, Martín Lustó? Sí, dame tu mirada, a ver. Sí, porque escribimos junto con Carolina Lozada dos sendos proyectos espejo del DNU para permitir justamente la apertura del DNU, no esquivar esta situación de tener que decidir por sí o por no. El proyecto espejo hubiera permitido que nosotros, por ejemplo, convirtamos con fuerza de ley la reforma laboral en la Argentina, sí, o la derogación de la ley de alquileres, pero que hubiéramos trabado o no hubiéramos permitido la derogación de las prepagas, por ejemplo, o que hubiéramos incluido nuestra propia reglamentación en la ley de remedios. ¿El DNU para vos es ilegal? Yo coincido con la posición de Martín respecto de que no hay ni necesidad ni urgencia en el DNU, sí. En muchos de los aspectos del DNU sí, en otros creo que, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, la reforma de la ley de alquileres no se me ocurre otra manera de hacerla, la derogación, que por DNU, y te voy a explicar por una cuestión muy simple. Cuando yo adelanto que voy a tratar la ley de alquileres en el Congreso, se frena todo el mercado, esperando a ver cuál va a ser la nueva ley. Cuando ese mercado está esperando, el Congreso tarda un año en discutir esto. Claro, cuando el Congreso tarda un año en discutir la ley, porque va a la comisión, vuelve, que sí, que no, que va al Senado, que hace una reforma al Senado, que vuelve a diputados, todo ese periodo de tiempo el mercado está parado. Entonces, para mí, la medida de derogar la ley de alquileres por DNU era correcta. Bien, dame datos, Nacho. ¿Qué haces, Nacho, querido? ¿Cómo estás? Dame datos, vos sos una cantera inagotable de información. No, esto que dice Martín Tetaz es muy concreto porque una de las alternativas que baraja el presidente a esta hora es, una vez que se derogue el DNU, avanzar con nuevos DNU respecto... Pará. Vos ya lo dan por muerto. No, el DNU... El DNU en Casa de Gobierno ya lo dan por caído. De hecho, ya están trabajando en nuevos DNUs. Pará que estás tirando una bomba. Hoy lo voltea el Senado. Hoy ya está. El Senado ya está. En diputados, ¿cuántos votos hay? ¿41? ¿Cuántos? Sí, o 42. O 42. El número me dijeron a mí en Casa Rosada es 41 o 42. Lo voltean. Lo voltean. Va a diputados. Va a diputados. Yo le pregunté a Martín Menem, le pregunté recién a Martín Tetaz. Me parece que el número en diputados no está para voltearlo. ¿Qué me decís vos? En Casa Rosada dicen que el número está, más temprano que tarde es derogado el DNU. De hecho, ya hay gente trabajando. Milei puso gente a trabajar. ¿Para qué? Como respuesta. Por ejemplo, probablemente el gobierno utilice políticamente los señalamientos a la oposición. Hoy mismo en el Twitter a la noche hay que estar atento al Twitter del presidente. Sí, ya hay uno de Javier Lanari en contra de Lustó, que el presidente de la Nación hizo... Exactamente. Pero a partir de mañana probablemente este tema, la ley de alquileres, la derogación de la ley de alquileres, ¿qué va a hacer el presidente? Probablemente
un nuevo DNU derogando la ley de alquiler. ¿A qué hora termina esto más o menos, Nacho, querido? Bueno, a mí me dicen 22, 22:30. 22, 22:30. Bueno, a esa hora dicen que el tuit del presidente va a tener más rating que la final de la selección argentina. Entonces, Y bueno, porque va a estar con el Twitter y el presidente está dispuesto a señalar a todos los opositores que voten hoy en contra del DNU. Lo que pasó a señalar, es decir, este votó en contra o a calificar. Son cosas distintas. Las dos cosas. Ahora, señalar y calificar. Está muy enojado. Se entiende que son cosas distintas, ¿no? Sí, sí. Señalar diciendo, estos fueron los senadores que votaron contra el DNU. Sí. Y ya están haciendo un proyecto. Y están haciendo varios proyectos, algunos de ley y otros de DNU. ¿Y ellos creen que esos proyectos van a ser aprobados después? Después de esto que estamos viviendo y que vivimos con la ley ómnibus. La verdad, la expectativa de que salgan proyectos aprobados es muy baja, pero en todo caso hay dos carriles. Uno es el carril institucional y otro es el carril mediático. Mirá. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Exponer a cada paso a los que Eso no es estén de acuerdo cierto. con este rumbo. La Argentina es muy dinámica, muy volcánica. Lo que decimos ahora mañana parece absolutamente viejo. Y demás. Por supuesto. Eso es un acto de fascismo. Dale, a ver, dale. Es un acto de fascismo. ¿Qué es un acto de fascismo? Un acto de fascismo es la descalificación de la opinión contraria. Hay que tolerar que alguien pueda opinar a favor o en contra. Hay que respetar la opinión distinta. En el caso que los actos de gobierno son públicos, es público y notorio. La opinión acaba de, por ejemplo, Martín Lustó expresar públicamente eso. No es que está escondido, que es voto secreto. No, está claro. La posición es clara. Ahora, con lo cual hay que ser respetuoso cuando se gana y a cuando mí se el pierde. crache no me gusta, Martín. Yo estoy de acuerdo con vos. Claro. Ahora, una cosa es, a favor votó Tetaz, Ortel y Trebuch, Marchese. Una cosa es eso y la otra es, Tetaz, hijo de su madre, traidor, son dos cosas distintas, ¿no? Claro. Una cosa es mostrar, no me parece mal, es lógico. Por ejemplo, la otra es calificar. En la ley bases, en la discusión de la ley base, el presidente le mintió a los argentinos, porque puso en una lista a gente que había votado toda la ley en contra, con gente que la habíamos votado a favor a la ley, pero habíamos votado un inciso. Ahora yo voy con esto. Y llamó a los que habían votado en contra traidores a la patria. Entonces eso es kirchnerismo con malos modales. Ahora, es fascismo. Ahora, eso no está bien. para Martín, no tampoco Lustó ahorra descalificaciones en su mirada sobre el rumbo del gobierno. Entonces, tampoco hay de la oposición, entre comillas, dialoguista, que para mí de dialoguista cada vez tiene menos, una mirada contemplativa de un gobierno que asumió hace 3 meses. Pero una cosa es que vos... asumió hace 3 meses este gobierno. Está bien, pero una cosa es que vos seas crítico... Le piden que cambie cosas como si fuera Cristina Kirchner y Alberto Fernández. No, pero eso está bien. Una cosa es que vos critiques la marcha del gobierno en aspectos que te parecen que van contrario a tus opiniones. Eso está bien. Eso está bien, eso también hizo Milei en su momento. Con Milei se cansó de putearlo a Macri durante los 4 años de Macri y de criticar cada una de las cosas que hacía Macri. Y nadie le dijo a Milei, che, vos sos funcional al kirchnerismo, estás ayudando al pueblo al kirchnerismo. Ni nadie le dijo. Entonces, pero hay un punto. Una cosa es la opinión es respetar. Yo la descalificación a mí no me gusta, así que ahí no me vas a encontrar. Pero espera. Yo me detengo en esto. Gran parte del radicalismo, lo dije en la editorial de Apertura, gran parte del radicalismo llegó al poder a través de Cambiemos, Juntos por el Cambio. ¿Estamos de acuerdo esto o no? Desde la convención de Gualeguaychú a esta parte, el radicalismo se valió del PRO para llegar al poder o la alianza entre ambos. Y viceversa. Bueno, y viceversa. El PRO tenía más poder que la Unión Cívica Radical, no te enojes, Martín, por lo menos es cierto, territorialmente no tenía más poder y si de hecho no hubiera podido ganar ninguno de los dos. No hubiese podido ganar, bueno, está bien. Se retroalimentaron, claro, por supuesto. Bueno, se retroalimentaron, bien. Ok, te lo tomo. Dicho esto, ambas fuerzas unidas proponían el cambio. Primero la Cambiemos, después Juntos por el Cambio. Y Lustó es producto de eso. Porque si Lustó no es producto del cambio, es producto de cuando era ministro de Cristina. Si es producto del cambio, ¿por qué ahora no quiere cambiar? O es el Lustó que es ministro de Cristina. Ese es mi interrogante y lo que te quiero preguntar, Martín. Es que una cosa es que vos seas producto del cambio, que quieras cambiar el régimen del kirchnerismo a donde nos estaba llevando, que en el propio discurso de Lustó viste claramente que no defendió ninguno de los principios del kirchnerismo. Y otra cosa distinta, pero eso es una circunstancia. Vos cada vez que votes en contra del gobierno, el kirchnerismo siempre va a votar en contra del gobierno. Entonces, cada vez que vos votes algo en contra del gobierno, como cuando Milei votó en contra del gobierno el acuerdo, pero perdóname, Milei cuando votó en contra del gobierno de Alberto Fernández el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, ¿no votó con Máximo Kirchner? Sí, correcto. Bueno, ¿y qué eso lo hacía kirchnerista Milei? No, ahora, Martín, pero no es lo mismo. Esto es algo fundacional. Claro, esto es la primera vez que un gobierno va al Congreso a 3 meses de haber asumido, manda un reglamento y le dice, no,
No, no me gusta. Dejalo gobernar, dale la herramienta. Pero que justamente no va al Congreso y manda la herramienta. No va al Congreso. No, el Congreso. No, el gobierno no va estamos discutiendo un DNU. Sí, bueno, que esquivó el Congreso. Si hubiera ido ese DNU al Congreso, de hecho le hubieran dicho que sí en muchas de las normas. Si las 300... Te está diciendo, por ejemplo, que la reforma laboral le hubieran dicho que sí, le hubiéramos dicho que sí. Reforma laboral, sacalo porque yo estoy de acuerdo contigo, creo que me parece no debería haber ido en el DNU. Ahora, 366 artículos, ¿sí? Lo empiezan a tratar ahora, ¿sí? Terminan cuando metemos un tipo Saturno, más o menos, de tratarlo. 366 artículos. ¿Me entiendes lo que te digo, pero Martín? Algunas cosas está bien que terminen cuando llegamos a Saturno. No, ejemplo. no, porque la Argentina necesita cambio. Pero si vos sabés, necesita cambio urgente. Hay gente que se está cagando de hambre. Entonces, ¿para qué pone lo de las sociedades deportivas? Está mal eso, bueno, está mal, está perfecto. Entonces, ahí está. Está mal, está mal. Entonces, las cosas que son urgentes, ley de alquiler, hacer un DNU para la derogación de la ley de alquileres. Nadie se lo iba a discutir. Sí. No lo van a discutir. El DNU cuando aparezca ese DNU y otro DNU. No lo va a discutir nadie. No lo van a discutir porque esto va a ocurrir, Martín. Mirá, yo lo que creo, Martín, no vas a hacer cosas que estés diciendo algo que después... No vos, pero tal vez Martín Lustó de vuelta vuelve a tener un ataque de interpretación de la ley. Pero por favor, cuando hay realmente urgencia en un montón de circunstancias, vamos a coincidir muchísimo. Yo ya te anticipé además que mi posición, yo no comparto la misma posición que Martín respecto del fondo del DNU. Yo creo que muchas de las cosas del DNU están bien y ya te anticipé que no soy partidario de votar en contra del DNU. Ya te anticipé además que mi posición es más bien... Así empezó la entrevista y dijiste... Claro, entre estas dos cosas, que yo coincido con Martín, que no hay ni necesidad ni urgencia, pero hay cosas del DNU que quiero mantener, que me parece que son buenas para la Argentina. Entonces no quiero ir para atrás con todo el DNU, pero más allá de que yo te anticipe eso, digamos, tengo que entender que se puede opinar distinto del DNU y que puede haber cosas que sean razonables y que uno esté de acuerdo después. Obviamente. Martín, querido, gustazo y gracias por compartir gracias. esta mesa con nosotros. Súper interesante siempre escucharte. Déjame el título que quieras, Lourdes. No.